¿Qué tal de la manera que iniciamos este 2026? Parece que en el ecosistema empresarial estaremos iniciando con nuevas reglas, reformas que están redefiniendo el giro del ecosistema empresarial, el mundo de los negocios, y no solamente en México, sino el impacto a nivel internacional. Y es por ello que en este esquema, en este episodio de Negocios con Chispa, vamos a hablar de un foro de análisis en donde tengo a 3 expertos que son referentes en el estado. Estamos hablando y doy la bienvenida al ingeniero Pati Muñoz de León, presidenta del Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes. Bienvenida, Pati. Muchísimas gracias, un gusto estar aquí contigo, con el ingeniero Aldape y con Paco Luna. Muchísimas gracias. Bueno, ya estoy presentando. ¡Qué bueno! Perdón. Oye, es que es la mesa de ustedes en confianza. Que de hecho, el ingeniero Francisco Luna Mesa, presidente entrante, literalmente te estamos estrenando el Colegio de Contadores, aquí en Aguascalientes. Bienvenido. Y el ingeniero Aldape Barrios, presidente del Centro de Investigación y Desarrollo Empresarial aquí en el estado. ¿Qué tal, Lucy? Oiga, todo el tiempo digo los nombres, todo el tiempo los presento, todo el tiempo los saludo y ahora me atoro. Pero bueno, sí. así son. Y es contador, no es ingeniero. No, dime cómo me lo bueno, estamos en tu casa. De categoría, o sea, hoy se vale. Es que es la forma de romper el turrón. Porque, ahora, se hace más agradable. Pero ¿qué crees? Necesito que sea contador hoy. Claro, Hoy necesito. Porque Porque el día de hoy vamos a platicar y de un tema que ha puesto muchas alarmas en el ecosistema emprendedor, que vamos a hablar de cómo está impactando todos los cambios que están. Si bien cada año se anuncian reformas, cambios, etcétera, este año es crucial. Estamos hablando, entrando un tema del Tratado de Libre Comercio, bueno, del TEMEC, estamos hablando de las nuevas reformas a la ley laboral o al tema laboral, estamos hablando del incremento del salario mínimo que cada año sube más de lo que ha sido respecto a la inflación, entre otros datos. Pero vamos de lleno. ¿Cómo ves este 2026 en esta materia y cómo está impactando a la MIPYME en México? Bueno, de hecho, yo creo que cada año sigue siendo un reto. Les digo que desde que yo me acuerdo, cada año tienes diferentes tipos de retos, tanto en la parte laboral como en la parte de tecnologías, en los crecimientos que debes tener al interior de cada una de nuestras empresas. Pero bueno, hoy se habla también del tema del tratado del TEMEC, que es pues que están todos los focos. Tenemos hoy día, pues están en Davos, Suiza. En este congreso hoy hemos escuchado diferentes voces que se han puesto frente a un Estados Unidos, a una China, a una Rusia, y sin embargo, bueno, también está la parte local, que como tú bien lo comentas, pues están los cambios, sigue habiendo incrementos en el salario mínimo, que yo sé que habrá personas que no estén muy de acuerdo. He dicho que es de sentido de justicia, sin embargo, ese porcentaje no se puede impactar en el resto. Sí te hace que tengas por parámetros que vayas creciendo este incremento, porque no puedes dejar al que le sigue que tenga alguna otra profesión, alguna actividad, con solamente digas, oye, la inflación, o la inflación subyacente, que normalmente es más alta. Entonces tienes que ir jalando, que eso es un impacto para las empresas en general. Pero yo me pregunto, perdón por la interrupción, ¿de dónde salió esta decisión del 13%? O sea, ¿en qué momento dijo el 13%? Hay que recordar que el salario mínimo traía un retraso en cuanto a su poder adquisitivo muy importante. No se había dado la compensación, por decirlo así, de lo que era la inflación contra los incrementos salariales. Entonces se le dio la gran oportunidad a la anterior administración de empezar a subir en forma importante el salario mínimo y aplicar además un componente en efectivo en los salarios de la frontera para de una u otra forma hacerlos competitivos contra lo que estaba del otro lado del Río Bravo. Entonces eso es así. Hay una comisión de salarios mínimos que se reúne y empieza a hacer sus análisis y dice: para el próximo año estimamos una inflación más o menos del 4, más las de este año fue otro 4, pues más o menos tenemos esto, más el rezago, sale el 13. Así. Sí, pero también algo importante, porque no había incrementos en los salarios mínimos, porque estaba indexado para cualquier tipo de multas. Hoy día está desindexado
este tema y hace que los incrementos en el salario mínimo puedan ir avanzando. Porque antes decías multas y todos te decían 2 salarios mínimos, 10 salarios mínimos, 5,000 salarios. Ahora se va en UMAS y eso ha permitido también ir incrementando de alguna otra forma, justo como dice Alberto, en el sentido de darle todo aquel rezago que se tenía para el trabajador. La otra parte, si me permiten, es que realmente si vemos un 13%, realmente es un porcentaje menor al que se había manejado en los últimos años, ¿sabes? Porque traían porcentajes de 14, 15, 16%, 20, entonces 13, 20. pues realmente termina siendo algo razonable, y creo que, desde luego tenemos el plan del gobierno federal de que el salario mínimo tiene que alcanzar la meta es que alcance para 2 canastas básicas, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí todavía hay un trabajo interesante de hacer. Creo que en la realidad está apenas llegando a un cierto punto de equilibrio, que bueno, pues obviamente impacta a los negocios de todos, y habrá que ver cómo vamos equilibrando, y es un reto hacia los empresarios de cómo equilibrar estos costos para efecto de seguir siendo competitivos. Dices, Pati, es justicia social. Sí, okay. En el salario mínimo. En el salario mínimo. Es correcto, porque ahí es un componente de todo lo que está pasando alrededor. Dice el ingeniero. Correcto. Estás hablando de la franja fronteriza para ser más competitivos. Entonces ya estamos hablando de estas alianzas internacionales. ¿Qué pasa con estos otros factores que también están sumando a la carga hacia un sector? No, y es que bueno, es que es bien sencillo y ahorita lo platicábamos hace un momento, que es bien fácil que te digan, oye, hágase mi voluntad aquí con el vecino. Así es, y eso es lo que hace el gobierno. Comentábamos también el tema de subcontratación. O sea, para nosotros te ponen una serie de barreras para hacerlo. Bueno, ustedes lo tuvieron como contadores, la parte de abogados, pero los gobiernos lo hacen, lo aplican. Este incremento pues, también les va a pegar a ellos en la parte de salarios. Y sin embargo, bueno, volvemos y lo estábamos comentando acerca de lo que son el incremento de vacaciones, ahora lo que se planea hacer para la reducción de jornada laboral. Y así hace rato decía Paco, bueno, es que si te comparas con países, Estados Unidos, países europeos, a nivel global, que tienen menos horas de trabajo, sí señor, pero yo quisiera tener mis carreteras como las veo en otros países, quisiera tener un nivel de salud. El de salud ya lo tenemos como en Dinamarca. No, perdón, pero tenía que soltar. pero es en ese sentido, o sea, todo tiene que tener un equilibrio, no puede ser solamente ajustar las medidas competitivas. Imagino que como centro de investigación traes los datos. Al fin, ¿cómo impacta realmente cuando hablamos no nada más de esta medida, sino todas las medidas que se están tomando? ¿Cómo está realmente permeando en el empresariado en México? Y platicamos en el podcast contigo, Pati, no nada más en el gran empresario, en la mediana o en la grande empresa, sino en el micro o en el emprendedor, porque es el que más olvidamos y es el que tiene el 99.8% de participación en el país. Bueno, es precisamente esa parte en la que llevamos todo el año anterior viendo cómo disminuye el número de patrones formales, que en este país no se mide el desempleo, sino la ocupación. Y de año con año vemos cómo disminuyen el número de patrones que están registrados en el Seguro Social. Y esto porque la carga social que tenemos en nuestro país es enorme. Claro. ¿Sí? Y entonces empiezas por ver cómo crece el mercado laboral informal. El que no tiene un contrato, no tiene prestaciones, no van a ir los de la Secretaría del Trabajo a ver si están cumpliendo la ley, sí, ya. Porque ni los tienen considerados. Si le respetó sus 12 días de vacaciones en el primero. De cada 100, a nivel nacional, el 55% están en el mercado laboral informal. Eso te hace una economía débil en lo interno. Y si le sumamos que desafortunadamente no hay incentivos hacia la competitividad y productividad, vemos, porque también con los controles ya hay muchas cosas que ya no son deducibles
Claro. que tenemos ahora que pagar. Los pagos que son ingresos exentos para los trabajadores. Por ejemplo, ¿no? En una promoción. Todo eso te afecta en lo que es la competitividad y productividad. Venimos de un modelo en el cual lo que vendíamos era mano de obra especializada barata. El TEMEC, en uno de sus capítulos más agresivos, que es el laboral, puso mecanismos de respuesta rápida, donde un trabajador puede ir y quejarse de que no tiene libertad sindical, de que no le están pagando como debe ser, de que sus condiciones de trabajo no son las adecuadas, y empiezan los conflictos. Y esos son costos, a final de cuentas. Entonces, ahora, para poder ser competitivos, lo que se requiere no nada más es el esfuerzo empresarial, sino incentivos por parte de las autoridades locales y nacionales para poder enfrentar a un modelo de desarrollo que está desapareciendo, que es esta integración Canadá, Estados Unidos, México, donde México ponía mano de obra, Estados Unidos ponía tecnología y Canadá más o menos la llevaba con las dos cosas. Entonces, esa parte en la cual, sin querer queriendo, nos suben todos los costos, Sí. eso más el costo social empieza a hacernos que nos salgamos del mercado. Y además de que no tenemos las mismas condiciones sociales de Estados Unidos y Canadá, o sea, ya estamos perdiendo esas ventajas comparativas o Sí, competitivas. no obstante, yo querría mencionar también que no necesariamente pasa exactamente de esa forma. Me voy a explicar, es decir, no ocurre que la carga social, la carga laboral se vuelve tan pesada que entonces el empresario diga, me brinco a la informalidad. Porque entonces una cosa no es posible por una infinidad de situaciones. Bueno, La competitividad, por ejemplo, hoy día incluso este tema que estamos hablando laboral me parece que es un tema muy importante en el sentido de que antes había un excedente de mano de obra, ¿sabes? Y entonces el empresario podía elegir a quién contratar y decir, oye, ¿sabes qué? Ya no me sirve tu servicio, muchas gracias, bye, ¿no? Ahora realmente los empresarios están teniendo problemas en atraer talento, ¿no? En atraerlo y retenerlo. Entonces sí me parece que ocurre que un trabajador de pronto diga, oye, ¿sabes qué? Esta o aquella empresa no me están ofreciendo seguridad social, no me están ofreciendo prestaciones, mejor volteo hacia una más formal, ¿no? Entonces creo que hay una competencia ahí muy importante en donde probablemente sí algunos se brincan a la informalidad, pero te aseguro que muchos no es posible porque no tendrían la mano de obra para llevar a cabo eso. Pero seguimos perdiendo. O sea, mientras sean pocos, muchos, o sea, mientras haya unos altos índices de informalidad, y lo hemos platicado muchísimo, estas supervisiones, y ya estamos hablando periféricamente, ya está la Secretaría de Trabajo, ya está el Instituto Mexicano de Seguro Social, el Infonavit, dicen, ¿verdad? Uno perdona, el otro no, y el otro ni te metas, ¿no? Claro. Entonces, ya estas instancias también que se vuelven no nada más reguladoras, sino también recaudatorias. Sí, por supuesto. Entonces, también aunado una cultura laboral que no se compara con otros países, porque yo regreso a las 40 horas. ¿Qué tanto este modelo de 40 horas, que sí es muy ideal y muy padre, se adapta a la cultura laboral del mexicano? Porque si bien la mano de obra también dice, yo también me voy, pero me voy y me llevo a mi cuadrilla y te dejo a tu empresa pariendo chayotes, como dicen coloquialmente. Y además para los contadores va a estar genial. Si se va por el lado ahí va a haber trabajo. de la parte de la iniciativa que se está trabajando hasta ahora. Porque no van a ser 40 horas en 5 días, son 40 horas en 6 días. Entonces te van a dar horas fraccionadas. Entonces va a tener que, quienes están con sus modelos que llevan toda la parte de la nómina, ya no van a ser sobre horas trabajadas por día. Van a ser horas y minutos trabajados por día para alcanzar a cubrir los 6 días y las 40 horas. Que yo he dicho que para algunos que estamos dentro de los servicios, eso nos ayuda de acuerdo, de acuerdo a los contratos que tienes. Para otros no, pero lo puedes hacer como hoy día vienen trabajando muchas empresas. Pues lo haces en 5 días, lo haces en 4, sabemos los turnos de 12 por 4. Y tú, y recuerdo, creo que fuiste tú, o fue Alfredo González, que decía, bueno, a ver, si son 40, pues van a trabajar 3 días, algo, y ¿ya dónde se van a ir? Van a seguir buscando. Y se van a ir a la informalidad. Y eso de que no, que es difícil, por favor, mira, vete a las tortas, o sea, voy a decir tortas, tacos, tú checa.
A ver si los tienen dados de alta. Por favor, no. No. Y no Y nada más en tienen ese 15. tipo de negocios. Te voy a decir un Venta ejemplo. de- Tú tienes una empresa que requiere estar en la formalidad porque vas a emitir facturas. Tienes un taller de torno, fresador, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que haces? El taller no cierra, sigue operando. Pero te va a reportar en lugar de 10 personas trabajando 3. Las otras 7 van a estar por fuera. Ese es el grave problema que tenemos en la economía. O sea, a final de cuentas, lo que estamos haciendo es hacer una ficción de que tenemos empresas y adentro, pues una negociación con el trabajador de que, mira, yo cada semana te lo voy a dar, no te voy a descontar seguro social porque, mira, estás joven, ¿para qué lo quieres? No lo vas a tener. ¿Sabes qué te interrumpo? Lo pide el trabajador. contador. Sí, Muchas eso es lo que veces. te voy a O sea, decir. disculpen, y hay un Sí. mega paréntesis. A todos los que nos estén escuchando, no estamos en contra del trabajador, Sí. jamás. No, yo creo no, que es no, la no. materia prima No. más importante y eso lo sabemos. O sea, Y yo El además, creo, talento por es eso- fundamental en nuestro Por Yo eso creo que todos los que sobreviven tenemos- las empresas. claro, yo Si creo no que hubiera todos los que trabajadores, no hay tenemos- empresas. todos los que tenemos un trabajador o varios que nos salvan, o sea, no los queremos Sí, dejar ir por nada. supuesto. No es un tema. Le lloras a Sí, algunos no, que no. son tan buenos. No es un tema de estar contra el trabajador. No polaricemos el discurso que ya Sí. ha polarizado el gobierno federal. Sí. ¿no? Es más bien entender que también hay empatía de este lado, de Sí. que la carga de todo esto le está llevando el empresariado. Sí, yo les diría que, bueno, el tema de la informalidad no es un tema de hoy, es un tema que No, tiene no, pero por historia. ello. Tienes que hacer Entonces, algo, oye, porque si no- existe el negocio informal, ha existido siempre, ¿no? Oye, ¿existe más que antes? Pues no lo sé, habría que ver los números, ¿no? Pero realmente ese es un tema cotidiano y precisamente ese es mi punto, que los temas son cotidianos, ¿sabes? En este caso hablando de cuestiones de carga fiscal, por ejemplo. Constantemente tenemos cambios fiscales, constantemente. Algunos más grandes, algunos menores. Y entonces de pronto ocurre que cada año, oye, es que este problema y ahora la autoridad y nos aprieta de esta forma. Sí, eso va a pasar este año y va a pasar el próximo y va a pasar el siguiente. Y en general, hace ratito comentaba Rosy, oye, el empresario quiere más empatía. Mi opinión, el empresario está acostumbrado a no tener empatía. El empresario está acostumbrado a ser resiliente, ¿sabes? Entonces, oye, viene una situación complicada, va, ¿Hay de otra? ok, lloramos, sacamos los Kleenex o nos ponemos a trabajar. ¿Y sabes qué hace el empresario? Pues se pone a trabajar. Sí, a ver, pero fíjate, acabas de decir ¿Pero que cómo? Sí. Oye, llorando, llorando, pero... Yo sí le recibo empatía. Sí, pero déjame hacer la empatía. Lo que tú decías, y te lo comentaba en un inicio, cada año Sí. tienes diferentes cambios y siempre estás contracorriente. Pero no quiere decir que si estás contracorriente, toda la vida la tengas que hacer así. Y porque había informalidad, no, señor, pues eso es cotidiano. Eso es lo que no podemos permitir. Ahí es donde está uno de los gravísimos problemas. Sí. No hay ningún incentivo para formalizarnos, por el contrario, los incentivos están a que yo no sea formal. Sí. Cuando empiezas a ver que la recaudación más importante que tiene el gobierno, los impuestos, vienen de lo que son los asalariados, Ujú, Ni les que de los preguntan. formales, claro. pues entonces agarras y dices, bueno, ¿qué pasaría si de esos 100 trabajadores, y yo que nada más tengo 45, aportándole al gobierno federal, hubiera una verdadera reforma fiscal donde se incorporara también la economía informal? Tendríamos mayores ventajas, todos, y tendríamos mayores y mejores servicios, y hasta podríamos ser hasta más competitivos por esa situación. Sí. Pero mientras no sea así, ¿cuál incentivo? Y vamos a verlo a nivel estatal. Claro. No hay ningún incentivo para yo estar formalizado como un comercio en el centro. ¿Qué es lo que pasa? Que en el centro, que es donde más personas transitan, hay mayor comercio informal. ¿Qué pago mi derecho de piso? Pues sí, pero Ya pues, quisiera ver lo que cuesta un metro un cuadrado. cuadrado Claro, de allá renta. formal, ¿verdad? Súper Sí. formal. Esa es una. Dos, Y esa es la ventaja. como yo necesito entrar en algún recurso para mi negocio, pues de repente al gobierno se le ocurrió dar apoyos, pero no necesariamente tienes que ser formal. Sí. Pues entonces, ¿para qué Pues, demonios soy formal y pago impuestos? Bueno, pero a final de eso. cuentas, perdóname, Aguascalientes todavía tiene más incentivos que otros estados.
A pesar No, de, sí. pero seguimos careciendo. Sí. ¿Dónde están los? No, pero lo que se refiere Sí, es claro. que si tú como gobierno le dices, oye, yo te voy a apostar, sí, pero en 2 años o 3 años te tienes que volver formal. Si no, Totalmente. ¿cómo? Luego tenemos, y bueno, y lo comento aquí porque lo he dicho. O sea, no, o sea, a quien le tenga que llegar, se lo he dicho de frente. No es posible, tienes un impuesto a la nómina y tienes un CIFIA que te presta. Entonces, ¿a quién le debe prestar? Pues, al que pague impuestos. pague O sea, impuestos. Es mi vaquita, ¿no? Bueno, entonces. Es mi vaquita, así yo sí lo debería veo. ser. O sea, ahí va mi Exacto. fondito de ahorro para Así que debería de ser. Así debería de ser. Entonces, prestas, ok, está bien. Viene alguien que tiene un emprendimiento, sí, pero oye, yo te presto, pero en 2 años tú tienes que estar formal. Antes de Pero los 2 ¿tú años. crees? Yo por eso cuando a veces que el impuesto a la nómina, pues dicen los que están en la informalidad, pobres, lo que quieran pensar, siguen pagando más. Oye, O contador, sea, sí, yo te lo pregunté hace rato Sí, y claro. a ver qué tanto tú tienes el feeling y el ingeniero aquí nos apoyará. ¿Cuánto nos está impactando verdaderamente todos estos cambios en la realidad? Porque hablamos de un incremento de la nómina, hablamos de los 40 días, hablamos de vacaciones, ya está en la mesa los 30 días de aguinaldo, ya están el incremento a los días oficiales no laborales, Claro. está la presión de algunos impuestos muy chiquititos, Sí, por las supuesto. restricciones del SAT, Claro. para deducir. ¿Cómo realmente está impactando? Si hay porcentajes o cifras. Bueno, sí, por supuesto. En general, un salario te debe de costar cuando menos el 35-40% adicional a lo que realmente el trabajador recibe, cuando menos. Estoy hablando de un salario mínimo, por supuesto. Estamos hablando de el cifras salario reales, mínimo. 9,500, pagas 13,500. Por supuesto. Ahora, hay temas culturales, ¿sabes? En nuestro país, normalmente cuando un empresario contrata a un trabajador, le dice, oye, pues te voy a pagar 10, 20, 15, lo que sea. Y normalmente estamos hablando de salarios netos. Quiere decir que el patrón tiene que hacer la piramidación Hacia arriba. para ello, ¿no? Entonces resulta Sí. que el trabajador se lleva a lo mejor 17, 18, pero lo que realmente le está costando al empresario son 25, probablemente, ¿no? Un poquito más. Entonces realmente es costoso, por supuesto, el trabajador es costoso. De ahí viene también esta situación importante de, oye, ya que el trabajador es uno de los componentes más costosos de la empresa, oye, pues ¿qué hago con ello, no? ¿Cómo lo hago eficiente? ¿Cómo lo capacito? ¿Cómo lo retengo? Y ya sabes que está este tema siempre de, oye, ¿para qué lo capacito si a lo mejor se me va? Pues acuérdate que está peor, que no lo capacites, Y que que se se te va- quede, ¿verdad? Ese es Entonces, más caro, bebé. Entonces, hay retos y te voy a repetir, en todo esto que hablamos, nada más hay 2 caminos, o vamos a la informalidad, comentábamos, o empresas que cierran, o empresas que dicen, oye, pues sabes qué, a ver, con estas reglas nuevas que están cambiando y que constantemente van a estar cambiando, ¿cómo le hago para seguir siendo productivo, sabes? Y hay una filosofía que se difundió hace ya pues un par de décadas del océano azul y de los océanos rojos, seguramente lo tengan más o menos presente. Entonces, obviamente, en un océano rojo donde las empresas están compitiendo por precios y por muchos otros factores, oye, pues mejor me voy a la informalidad. Sí, si gustas, está bien ahí. Si quieres irte al rincón donde vas a crecer, ese es un buen lugar y a lo mejor vas a estar cómodo. ¿Quieres estar en un océano azul? Pues tienes que hacer cosas diferentes. Tienes que ver cómo tu modelo de negocio es más productivo. Y sabes una cosa, a mí me parece que es ahí donde está el reto. Digo, finalmente la verdad es que a nosotros como contadores nos toca ver esa parte. Desde luego vemos partes fiscales, partes de seguridad social, pero también partes financieras. Y entonces el asunto es donde de pronto te acercas al empresario y le dices, oye, por favor, platícame cómo es tu modelo de negocio. Y dice, ¿mi qué cosa? ¿De qué me hablas? Ajá, ¿De qué oye, es- pues qué es haces? sencillito, ¿Qué a ver, haces? de cada peso que vendes, pues cuánto Yo te le cuesta y digo, cuánto le digo, ganas, ¿Cómo ¿no? ganas lana? Exacto, ¿no? Sí, Entonces o sea. es algo sencillo. Pero además también te quiero decir que me parece a mí que hoy día, incluso en pequeña y mediana empresa, el empresario es más profesional cada vez, ¿sabes? Y esto es muy importante. Existe el mito. Pero fuimos más arriesgados los de antes. Sí, no, total. Seguimos con la lana. Total. Yo Oye, conozco que alguien que hasta solamente terminó y lo dijo ayer, hasta primaria, pero Y exitosos. exitoso en la parte Exitosos, textil, claro, sí. y vaya que la textil, que le sigue apostando. Y sabes que esto pasó a raíz del crecimiento yo sí he visto una tendencia muy importante a nivel mundial, en México especialmente, en el tema de apostarle más a la academia emprendedora, Claro. ¿sí? O sea, después del COVID fue como una sacudida.
Entonces está el emprendimiento a tope. Mujeres, niños, adultos mayores, grupos sectoriales vulnerables, sí. Pero ¿a qué nivel? ¿En qué estadísticas? ¿Y qué tanto está aportando? Porque está padre si te quieres quedar en el océano rojo de la informalidad. Pero los empresarios siguen pagando esos platos rotos. ¿Qué pasa en ese tema de las cifras? Yo te juro que yo a veces voy a algunos lugares y digo, híjole, o sea, a lo mejor no crece, pero por ello también hay muchas personas que se autoemplean y luego emplean. Y tú dices, no, es de verdad, claro que cada quien está en su giro, cada quien tiene su modelo de negocio y lo que hace uno, bueno, es seguir generando esta economía y apostándole, porque le apuestas a tu país, porque primero, por ejemplo, en este caso, naciste en Aguascalientes, le apuestas a tu municipio, a tu estado y a tu país, pero de verdad, o sea, eso yo creo que la mayoría de los empresarios te van a decir, pues sí, todos los días vamos, pero no es el caso que tú tengas que decir, oye, ya me dieron un golpe, bueno, pero el próximo año, pues, ahí viene otro golpe y el próximo otro. O sea, no creo que debemos ir pensando en cómo, de verdad, cómo hacer sólidas a estas empresas, cómo de verdad no desaparezcan, o es muy triste, los emprendimientos 2-3 años ya murieron, claro. Pero sí hay que seguir apostándole por aquí y apoyando. Pero cuando ven las cargas tan pesadas, es impresionante. Y además tú dijiste algo muy cierto, porque yo hoy día, hasta los medios de comunicación, cuando lleguen, hola, que no sé qué, le digo, a ver, muy sencillo, ¿han visto su recibo timbrado? O sea, pues tienes cada uno. Sí. Sí, ¿has visto? ¿Ya han visto cuánto les quitan de impuesto sobre, bueno, parece hoy impuesto sobre la renta, sí, claro. Impuesto sobre productos del trabajo, que eran? Y le dije, chéquenlo, porque ni siquiera les preguntan. No. ¡Pum! Les quitan. Por ello también la parte importante, cuando alguien llega, tú le dices, oye, te voy a pagar 22,530 y tantos pesos. Ok, eso es, ¿cómo se llama? Es bruto. Menos los impuestos. Y le tienes que decir, y esos impuestos no me los quedo. La percepción del pasar, sí. Te toca. Yo me imagino que la mayor pregunta es, ¿cómo le hago para pagar? Y ellos también, o sea, la verdad es que es un tema que, como dices hoy, aumentas el 13%, entonces muévele tus tablas. Fíjate, Rosy, que ahorita en esto que comentabas, desde luego sí, hay el empresario que pregunta, oye, ¿cómo le hago para pagar menos? Y es un tema de optimización, de cómo con las reglas que hay puedo ser cumplido, pero además ser eficiente, ¿no? Eso es importante. Pero otra vez, el empresario se va profesionalizando, ya sea que así haya nacido, y le vuelvo a repetir, hay el mito de aquel que crees estudió la primaria solamente o ni la primaria y se formó y hoy tiene el gran imperio. Y los hay gente muy exitosa, por supuesto. Pero hoy día también hay pequeños y medianos empresarios que no empezaron así, que a lo mejor trabajaban en alguna empresa, empezaron a hacer algo y aprendieron a hacerlo bien y de pronto dijeron, ya sabes qué, o me despidieron o ya la oportunidad no fue atractiva o lo que sea, puedo emprender, ¿no? Y emprende, y son gente preparada, ¿sabes? Entonces ya sea que sean gente preparada de una u otra forma, en la realidad el empresario se va profesionalizando y va buscando formas de ser más eficiente cada vez. Entonces esto es muy importante porque de pronto, hablando del tema fiscal, siempre es un asunto de, oye, los impuestos se están pagando a tiempo, no se están pagando a tiempo, ¿no? Y de pronto llegas a alguna empresa que no los viene, que viene atrasada, que no está regular, y dices, oye, pues es que, ¿en qué parte está ignorando el empresario? Que esto es de cada mes. ¿Y esto es de cada mes. Esto es parte del panorama. Es parte del panorama. Oye, no es que fíjate que el contador anterior no me mandaba mis impuestos y pues como no me los mandaba, yo los pagaba. Oye, y tú no se los pedías. Oye, o sea, ¿cuánto tiempo de empresario ocupas para saber que los impuestos se pagan cada mes? ¿No? Entonces realmente es un tema cultural. Eso es lo que aprendes rápido. A ver, me voy a una pregunta, a ver, se la voy a enterar en opinión la peor. ¿Qué opina? Se incrementaron los salarios, se incrementó, o sea, yo lo sentimos en el tema del incremento de precios de toda la cadena. Claro. Porque decían, obviamente si incrementas el salario en 13%, más todos los gastos, había cifras, me llamaban la atención que está estimado entre toda esta suma, entre el 20 y el 24% más de incremento al empresario. Y obviamente esto a todos nos permea, en la leche se impacta, en el refresco y suben los impuestos nuevos, demás. Como sociedad, ¿podemos pagar todos estos incrementos? Esas también es otra de las situaciones en las cuales parte es los subsidios que da el gobierno federal.
Cuando se presenta una situación como esta, la inflación nos va a durar enero, febrero y marzo, por lo menos. Y quién sabe cómo nos vaya en el Mundial de Fútbol. No estoy hablando de la selección, otro fenómeno. sino de ingresos, ingresos, movimientos y demás. Hay costos que no se reflejan en el balance, por decirlo así, en el estado de resultados, flujos y cambios, Claro. como la seguridad. Ese le pega todos los días a todo lo que es transporte. Entonces llega un momento en el cual la población pasaría de estar en el límite de pobre a pobre extremo. Para ser pobre hay 6 dimensiones, con que tengas 3, una incluyendo alimentación, ya eres pobre. Si tienes 2, eres pobre extremo. ¿Qué hace el gobierno? Agarra una canasta, que es la canasta de 24 productos, le digo a los productores, ustedes me van a mantener esos precios, Pero con mi subsidio. y va a haber un subsidio para que no Eso vaya a vaya incrementarse y con eso sobrevivas. Entonces el mercado lo estás distorsionando, no te alcanza con lo que te pagan, pero el gobierno te ayuda, por que te decirlo alcance. así, para que te alcance. O vámonos más fríamente. Para que te Hay alcance Los la apoyos canasta. sociales. Una son los apoyos sociales. Hay una estadística que antes llevaba el Coneval hasta que lo desaparecieron, ahora lo lleva la INEGI, hay que ver cómo está, que dice, cada persona al mes, para estar en la línea de pobreza, requiere 4,400 pesos por persona al mes. Una familia que promedio es papá, mamá y 2 hijos, multiplícalos por 4, son 16,000. Eso pues ya es bastante más que el mínimo. Claro. Entonces empiezas a ver que estás ubicándote entre 2 y 4 salarios mínimos, que tiene que salir a trabajar 2 personas de la familia, y todo esto a final de cuentas repercute en muchas condiciones sociales. En educación, En en esparcimiento. cuestión de salud y todo lo demás. Ahora súmale que si estamos revisando, como dice el secretario de Economía, un TEMEC que dice en su capítulo laboral que el sector de automóviles tiene que ganar $26, pero no al día ni a la semana, Por hora. O sea, no. ¿Cómo le vas a hacer para para no equilibrar puedes el llegar a mercado? aquello? Otra de las cuestiones, cuando se hizo el TEMEC, el TELCAN antes, ¿qué era lo que se necesitaba? Era colocar rápidamente mano de obra. Teníamos muchísima. El bono demográfico que teníamos, porque adiós, que te vaya bien, necesitaba tener trabajo. ¿Cuáles son las grandes empleadoras en ese momento? Las automotrices. Dejamos de hacer pantalones para hacer carros. Ensamblábamos pantalones de mezclilla, ahora ensamblamos carritos. No los diseñamos. No hacemos No tenemos, nada. no generamos Aquí lo único conocimiento. que hacemos es poner tornillos, tuercas y poner a soldar. Entonces, todo ese tipo de cosas llega un momento en que también los países tienen, como dice Pat, la necesidad de regresar hacia adentro. ¿Cómo voy a profesionalizar aún más a mis empresarios? ¿Cómo los voy a hacer competitivos? Necesito darles capacitación. ¿Cómo se utiliza un sistema de costos? O sea, quiero saber si gano o pierdo. Muchos de los emprendedores saben hacer las cosas, saben a quién venderle, pero no tienen ni idea de si están ganando o perdiendo. ¿Cómo me administro adentro, Sí. no? ¿Cómo le hago? Ya firmé el contrato, Sí. pero no sé si voy a Sí, ganar o no, perder. Educación no, financiera, Claro. cero. Y es más. Adiós, que te sí. vaya bien. Entonces, todo ese tipo de cosas, si hubiéramos estado en Davos haciendo mucho frío, es lo que dijo tanto Canadá como Estados Unidos. Yo necesito regresar a tener unas políticas internas nacionales que me permitan tener empleo para mis ciudadanos, mantener niveles de competitividad, de desarrollo y de innovación. De En innovación, México, ¿qué demonios olvídate. hacemos de innovación? Nada, de hecho por ahí estaba en unas cifras y lo he comentado varias veces. Estamos muy lejos sobre, primero, cero innovación. Y me voy a otro tema, ¿no? Bueno, pero ahorita lo tocamos. Cero innovación, por lo tanto, no hay retorno de inversión en nada de tecnología. Y lo vimos otra vez en pandemia con el tema de la medicina. O sea, tuvimos que depender de otros países
para que nos vinieran a dar lo que sobraba. Hubiera sacado tu estampita ya. Ya. Yo tenía un café anticobichos. Y me voy a otro dato, que es el manejo de las cifras. Bueno. ¿Qué tanto nos están haciendo daño las cifras? Veía un reportaje muy interesante que decía el tema del empleo, porque manejamos las cifras bien padres. Bueno, no tan padres ahorita en el mes de enero, que cayó abruptamente algunos números Sí. el tema de la gente, de los patrones y del empleo formal. ¿Qué dicen unos? Es que es normal en enero y febrero. Ahora sí fue más En real. diciembre, en enero, Sí. sí, ya va para abajo. Pero ¿qué pasa con este manejo? Decía, ok, sí, hubo un incremento después de pandemia, hubo un incremento exponencial en las cifras de empleo. Sí, pero ahí está, atrapeado o muy acomodado con el tema de jóvenes consumiendo cultura. Sí, ¿Qué sí, pasa? no. ¿Qué pasa? Bueno, ¿qué pasa con todas estas cifras y con todas estas... Las cifras son del que las dice. Sí, Eso- el que las Entonces, maneja. ¿cómo está Entonces, la economía? tú puedes agarrar y Sí. la cifra más baja del año pasado la comparas con la que tú quieres y entonces Y el dices, crecimiento. crecí 7%. Con Sí, respecto... correcto. ¿De dónde? Sí, no, pero Así sí te con- puede decir. Con puedes- respecto a septiembre del del año pasado. Ah, Sí, sí. pero pues estabas en la lona. Sí. No, Ok. y además, ¿cuál era el punto de referencia real? Aquí es ir cruzando información, no hay de otra. No, pero primero no podemos llegar al nivel de desconfiar tanto del INEGI, que es el único que ahora saca cifras. Pero sí cruzar información de cómo estamos. Eso es relativamente fácil. El asunto es cómo difundo las cifras. Sí. Porque yo puedo agarrar, y lo que les comento en el Consejo Coordinador Empresarial, yo te puedo dar 3 cifras, las 3 son verídicas, tú usa la que gustes. Si estás del lado del gobierno, vas a agarrar la mejor. Sí. Si no te caen bien los del gobierno, vas a agarrar la peor. Y los dos tienen razón. Todo depende de cómo lo quieras hacer. Entonces hay que explicarlas. Es como decir, es que es el 13% de incremento salarial. Espérame. Al salario mínimo. No Sí, a no, no, no todos, todos. no puede. No Exacto. es para También todos, es- porque luego te llegan Sí. también los trabajadores te dicen, No me incrementó. Sí, ¿Cuántos datos se claro. llegaron Por así? supuesto. eso. Y por otro lado, Ni ganaba el salario que mínimo. como dice, como estamos viendo aquí, el lado empresarial, pero si no hay trabajadores y si no hay sindicatos que estén ya modernizados, que también sepan cómo es la nueva relación de negocios, ¿qué hacemos? Es la máquina, si no hay el dedito que llegue y le pique al botón verde, no jala. No. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesitamos también? Ok, capacitamos a los empresarios, pero también necesitamos capacitar a los a los trabajadores. trabajadores. No, Sí, a Mencionaban. todos. Sí. A todos. Bueno, yo vuelvo a lo mismo, la cultura laboral. Claro. ¿Sí estamos en desventaja con respecto a otros países en cuestión de cultura laboral o es mi percepción nada más negativa? No, yo creo que por supuesto que tenemos áreas de oportunidad. Es un reto importante profesionalizarse los empresarios y además pues a los trabajadores, ¿no? En todos los sectores y en todos los niveles, me parece. Entonces, pero otra vez, es una tarea que o haces o no haces y te cuesta el doble o el triple de lo que te hubiera costado sí hacerlo. ¿Cuánto crees que es la recaudación del impuesto sobre la nómina? Aquí en Aquí en Aguascalientes. Ese No. no lo tengo, yo tenía el del No, SAT, no. ese no lo tengo, pero se lo traje a usted. Son más de 2,000 millones de pesos. ¿Sí? ¿Cuánto te gusta que se destine a capacitación, asistencia técnica, certificación 4 millones, de trabajadores y demás? Y te fuiste alto. 4 millones. De programas estatales son 8 millones. 8. Nada más. ¿Sí? Hay 70,000 unidades económicas. Divídele a cuánto le toca a cada uno. A nada. ¿Sí? Ok. Se hace un programa de profesionalización para todos los contadores y certificarlos. Y puedes hacer una campaña de que el mejor contador no es el que no hace que pagues impuestos, sino el que está certificado y te va a ayudar a ser más productivo y competitivo. ¿Sí? Pero les cuesta. ¿Qué incentivos les estoy dando? Y ellos aportan al impuesto sobre la nómina. Por supuesto. Bueno, Y no hay un programa este para año ellos sí en se, CIFIA. en el 2025 sí se les apoyó porque luego si nos van a escuchar. No, bueno, van a sí. decir, No, no, no. sí, o sea, sí, Mira, sí, no, sí pero, se les- pero sí es cierto, pero hay que estar buscando. Yo creo que a lo que se refiere Alberto es que eso debería ya estar dentro del presupuesto.
y ya no tener que hablar. Porque Tocar la puerta, Tocar la buscarlo. puerta. Digo, sí ha habido, o sea, también ha habido voluntad política, pero métele al presupuesto. Mira, Pat, y iba con este tema contigo precisamente. Los incentivos tienen que ser más reales y en todos los aspectos. Porque luego pensamos que un incentivo va directamente al gran empresario, donde le ayudaron Sí. con algunas... No, yo me acuerdo de programas federales, porque antes teníamos apoyos federales, estatales y municipales. Y ahorita ya estamos como que rascando el estatal, a ver a qué horas llega. Sí, Y yo lo sigo porque diciendo. el federal, olvídate. Sí, no estoy, y no soy, Olvídate ¿cómo la dices? No soy federación. chayotero, no sé cómo así es Sí, el sí. expreso. No es echarle porras al gobierno del estado, pero No, sí. me consta que en otros estados ni capacitación. Aquí por lo menos hay algunos apoyos, programas. Sí. El mismo CIFIA, ¿no? Nos No, gustaría otros panoramas. No, si FIA sí trabaja, o sea, en el sentido, Sí, FIA no no, pero si FIA te da, si FIA, por ejemplo, el costo Las tasas de son la tasa bajas. de interés es baja. Oye, en pandemia fue 5.5. Ahí. mejor ya. Bueno, sí, me voy, pero mejor así déjenme Ay, que así, a mí me me tocó voy, estar del otro me lado. No, pero en ese sentido, por ejemplo, tener tasas del 5%, Estoy de acuerdo en que oye, ¿quién te puede las ser un presta? incentivo, pero para, Lo único, por ejemplo, sí. los que están emprendiendo una empresa. O sea, no nada más es agarrar y darle el dinero para dárselo. Ah, no, No, tiene que ir O sea, acompañamiento. Es hay que correcto. darles un seguimiento por parte de los yo le coaches. hablo de lo que yo sí me tocó hacer como gestora y me tocó Sí. bajar No. a gestionar, Vamos. apoyar a empresarios que era para incrementar su productividad, Sí. sus ingresos. Y Sí. algo Sí. importante, si yo no mido el impacto del apoyo Ay, que sí, les estoy sí, dando a los el que empresarios y a los trabajadores, estoy metiendo lana a un barril sin Sin fondo, fondo. que no va a pasar nada. Y ahí regreso con ambos, el que me quiera analizar. ¿Cómo estamos en el tema de los incentivos y no nada más estatales? Porque luego también brincamos, sino federales, porque es el No, que no, debe bueno. estar más preocupado, No, porque pero, él es el que pero bueno, implementa. la federación le quita todos los recursos a los estados y a los municipios. ¿Qué te puedes esperar? O sea, de ahí nada. Por ello, bueno, ahorita hay un tema de capacitaciones o cómo le llaman a este nuevo secretario, bueno, ni siquiera sí, una secretaría, una dirección del trabajo, donde nuevas competencias laborales. Las competencias laborales. Las competencias laborales. Pero es eso conocer, es lo ¿no? que... Sí, Pues el tema es la certificar. cabeza Es así. es conocer. Pero lo Así que es. hace, pero lo único que hace por, conocer por eso te digo, es porque darse si la no, de mano. mañana van a decir, oye, Sí, no. Sí. No, pero mira, Validar que tienes los Sí, conocimientos. que sí. Claro. pero nada más es una entidad Sí. que nos da la posibilidad de certificarte precisamente, pero ¿quién lo sigue absorbiendo? ¿Quién sigue pagando la capacitación, la Sí. formalización? Fíjate que aquí que mencionas el tema del incentivo. Bueno, habrá que ver qué tanto incentivo necesita el empresario, ¿verdad? Y me voy a referir a Sí, esto. O sea, a ver, ¿necesita apoyo? Pues seguramente que sí, siempre será bienvenido. Pero finalmente no es la razón de ser que la empresa tenga que ser incentivada para existir. Permanentemente no. Y por eso son incentivos. Sí. Tienen montos establecidos, tiempo en el cual se pueden aplicar y resultados que se tienen que alcanzar y hasta ahí se acabó. Y se acabó. Sí, y algo muy Sí, importante. si no puede si ser no parte lo del hubieran panorama. referido No ustedes. puede ser parte del panorama. No, y no y puede te voy a decir ser una cosa. o sea, no puede ser repetido. Si recaudar el dinero y subirlo es difícil, bajarlo es más difícil todavía. Bueno, ¿Por qué? recaudar y ¿Por qué? subirlo, Porque- eso es bien porque fácil. tienes pero que se- establecer exacto. reglas. Y se bien, presta sí, a otra por vez. supuesto. Claro, Claro, no, pero por Pero a ver, supuesto, pero A ti te ya... tocó el fondo PYME. Claro. Sí. De hecho, Pronafin. no, me tocó, INADEM era una maravilla. INADEM. Nadie- O sea, a mí no me tocó, pero en el tiempo que funcionó, súper. no, o sea, la verdad, mira, hasta había todavía... acercamiento, había, bueno, eso ¿Sabes? es otro tema totalmente... Y que ese sí estaba diferente. destinado para las empresas formales, Ah, sí, para los claro. organismos intermedios, las cámaras, Así asociaciones, Así proyectos es. que se quedaron en la mesa, como la profesionalización o actualización de conocimientos de las profesiones a través de los colegios. Claro. O sea, muchos proyectos que se han quedado en la mesa que estaban enfocados a la competitividad y a la productividad de las empresas. Pero, ¿qué creen? Se nos está acabando el tiempo. ¿Qué crees? Se Se acaba acabó el tiempo. ¿Y qué crees? Y qué caray. Y me gustaría
que me platicaran como parte del cierre, si es que no tienen algo más que aportar en el tema, porque yo creo que nos da mucho. Yo me quedo yo creo que aquí ya están saliendo cosas seguimos. saliendo aquí, a ver si no hay tema. Federal no, a lo mejor federal sí. Así. A mí me gustaría que me dijeran cuál es el principal reto que desde su postura, desde su trinchera, ven que las pequeñas tenemos que afrontar. Me lleva una preocupación muy grande de lo que dice el ingeniero, el tema, una preocupación sino como parte de un ecosistema, el tema del temor. O sea, de que necesitamos estar listos con muchísimas cosas de lo que está pasando en el mundo. Y yo creo que algo que no tenemos los empresarios es que no leemos. No nos estamos informando de lo que está pasando y no estamos midiendo el terreno. Me estoy adelantando a mi conclusión. Pero inicio con el ingeniero. Mira, necesitamos, además de profesionalizar, formalizar, ser competitivos y productivos y entrarle a la innovación en un escenario en el cual no estemos en un TEMEC, que nuestros mercados sean otros. El mercado interno, mercado en Centro y Sudamérica, mercado asiático, que son condiciones distintas y que no conocemos y no nos hemos preocupado por conocer. Y que ahí tenemos una gran oportunidad en caso de que este año nos llevemos pateando el bote todos los meses, revisando el TEMEC. Sí, yo quisiera comentar, el TEMEC tiene una vigencia establecida de 16 años. Este es su año 6 y lo que establece en su capítulo 34 es una revisión. Entonces, yo te diría, en este año pasado, que fue el primer año de gobierno del presidente Donald Trump, de su segundo periodo, hizo muchas amenazas en muchos sentidos, como las hizo en el previo también. Se acordarán aquel tema de México va a pagar el muro. El Tesoro de Estados Unidos pagó como 16 mil millones de dólares por ese muro, ¿no? Entonces, pues, ¿quién lo pagó? Pues el erario público de Estados Unidos, ¿no? Entonces, presumir y amenazar es fácil, cumplir no necesariamente. Acaba de decir hace algunos días, Estados Unidos no necesita el TEMEC. Seguramente que si yo tuviera 80 años, el nivel económico que tiene Donald Trump y estuviera en la oficina oval, pensaría que no necesito a nadie y que soy el centro del universo. Seguramente que sí. Pero la realidad es otra distinta, ¿sabes? Nada menos el año pasado, precisamente a principios de año, tuvimos amenazas de aranceles muy fuertes y hubo mucha presión incluso en la Casa Blanca por parte de las armadoras de, oye, ¿sabes qué? Pues no puedes poner el 25% de aranceles a los productos automotrices porque los ocupamos aquí en Estados Unidos. Y si tú los cortas la circulación de esos productos para acá, pues nos paras toda la industria, ¿sabes? Entonces, realmente estamos muy integrados. Bien. El asunto es que la revisión es en julio y los temas a revisión tienen que mandarse 30 días antes, ¿no? Entonces, estaremos viendo por ahí de 31 de mayo más o menos cuáles son los temas. Que el TEMEC deje de existir, me parece a mí muy complejo, a pesar de que las amenazas sean en ese sentido. Y creo que el reto aquí, precisamente para el empresario y para todos, sobre todo el empresario, es, y que muchos lo hacen, ¿sabes? Es tener la cabeza fría, a pesar de la tempestad, mantener la calma y tomar las mejores decisiones para sus negocios. Hoy día tenemos inversión llegando a nuestro país y a nuestro estado, independientemente de todas esas situaciones. ¿Sabes qué? El nearshoring existía, se frenó, hay una inestabilidad muy, muy alta. Pero, ¿sabes una cosa? Las grandes corporaciones tienen que seguir operando. Entonces, imagínate al piloto del avión que le encantaría despegar con un clima soleado y sin nubes, pero está lloviendo y hay tormenta. Y de todos modos tiene que despegar. Entonces, me parece a mí que el reto es mantener la calma, buscar la profesionalización, por supuesto, las herramientas mejores para que los negocios sigan operando. Vienen retos, por supuesto que sí vienen retos, y vendrán más, y esa es parte de la constante. Yo entre los dos estoy sacando mi estampita. Sí, así es. Muy interesante las dos posturas, ¿no? Al final de cuentas. Yo no voy a entrar al tema del TEMEC porque hay muchas cosas que probablemente ni siquiera coincidimos. Sin embargo, me voy a tu pregunta acerca de qué es lo que necesitamos aquí, sobre todo los empresarios y en especial los micro y pequeños empresarios. Lo que dijo Alberto, pero me centro más allá de la profesionalización al tipo innovación y tecnología.
Yo creo que eso es sumamente importante. Y si no innovas, no tienes tecnologías, nos está alcanzando. Venimos de un curso de IA y te dicen 5 años, tienes robots que te van a costar 40,000 euros. Los vas a tener. Entonces tienes que tener esa capacidad de seguirte adaptando. Entonces, no solamente de subsistir, sino de ver de qué forma llevas esta innovación, esa tecnología. Cuando utilizas tu IA y de pronto pues estás buscando, ¿estoy diciendo lo correcto? Y te arroja, sí o no, eso no es. Y es bien sencillo, hay cosas que necesitas y te va a facilitar la vida. Otras, pues claramente tú tienes que poner a base de tu criterio, porque al final la IA funciona con todo lo que le estamos preguntando, lo que le estamos suministrando, hacerlo, lo que es la fuente, el origen. Y en ese sentido, sí irnos también por innovación, tecnología y ser muy cuidadosos con tu propia empresa, de qué forma vas a ir creciendo, de qué forma y de cómo creces. Y otra cosa, aparte de todo lo que se requiere en la empresa, que no te van a decir, es que por omisión estar atento de todas las reformas que se les ocurren en este país para estarlas adicionando, sumando, acentuando, lo que tú quieras, para que no sea un tema de que te puedan acabar una empresa. Pues ya vieron que tema tan interesante. Y eso que probamos poquito de todo. Sí, no, hay mucho. Pero trato de hacer un resumen porque viene un escenario que si bien lo tenemos cada año, pero cada vez siendo más complejo por el grado de competitividad que hay a nivel mundial, por el mundo tan globalizado, cada vez necesitamos más de otros países, pero me quedo con esta importancia de atender a un plan B el día de hoy. O sea, necesitamos como empresarios chiquitos, medianos, grandes, extra grandes, entender qué está pasando en el mundo con un plan B de lo que puede pasar. Yo también concuerdo que tenemos un vecino del norte que si bien nos ayuda a presionar, a medio calmar las ocurrencias de acá, también hay ocurrencias de aquel lado. Y ya lo vimos lo que pasó en Venezuela, que parecía que eran amenazas y lo logra, ¿no? Entonces, ese tipo, pero también me quedo con un optimismo de estar más trabajando en la parte de la competitividad, en la parte de la productividad, porque bien lo dices, Pati, la inteligencia artificial ya llegó. Llegaron los robots y nos tenemos que preocupar para estar capacitados para aplicar esto y mejorar al personal y dejar de tener miedo en que nos vamos a sustituir como personas o como recurso humano, sino más bien que tenemos que estar a la par de lo que ya mundialmente está. Y cuando hablamos de esto estamos hablando de mi pyme, que es desde que lo utilice para lo que tú dices, porque luego pensamos que la IA es un robot o es todo un sistema de automatización y no. Está en la misma capacitación, en la planeación, sobre todo financiera, estratégica. Y finalmente, el tema legal y físico. Acérquese a los expertos, a los colegios. Está el colegio de contadores, el colegio economista, está el CIDE directamente, está el mismo consejo que agrupa a todos estos organismos, que no dude que esa es una inversión que le va a costar el éxito o la mayor probabilidad de éxito en el negocio. Y que no se sienta solo. Porque bien lo dijo ingeniero, un emprendedor lo hace todo, pero no lo hace como debería de hacerse. Así es, no de forma más óptima. Exacto. Pues de mi parte, no sé si quieran comentar algo más. Yo creo que agradecerte el espacio. Muchísimas gracias. No, muchas gracias. Si usted coincide con nosotros, si no coincide, también coméntelo. Aceptamos todos esos comentarios positivos porque lo que necesitamos en este mundo es aportar propositivamente. Me gusta que se opine críticamente, constructivamente, porque la polarización ya la tenemos al tope. Y entonces necesitamos aportar para sumar, porque todas estas críticas o constructivas, incluso una que otra destructiva con mucha educación, nos hace mejorar. Así es. Pues muchísimas gracias. Al contrario. Contador. Gracias, ingeniero Pati. Gracias, ingeniero Aldape. Muchísimas gracias, mi productor Víctor. Gracias por acompañarnos y los invitamos a que siga otra emisión más de Negocios con Chispa. Y compartan, suscríbanse.